Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live, del Observatorio de Medios, de Calandra y todas las redes de nuestros aliados. En esta oportunidad vamos a iniciar con una nueva modalidad. Siempre ya todos los jueves venimos desarrollando sesiones temáticas donde abordamos las diferentes modalidades de violencia contra la mujer. Y en esta oportunidad vamos a poder abordar sobre la violencia contra la mujer en las tecnologías de información y comunicación, es decir, las TICs. Es decir, es indudable el avance de la tecnología, los beneficios que ha creado, pero también existen problemáticas en este ámbito digital que vienen afectando también los derechos de miles de mujeres y niñas también. Entonces vamos a abordar un poco más de estos temas, por eso tenemos a un panel de lujo de especialistas que en estos ámbitos digitales que nos van a apoyar muchísimo con sus reflexiones y exposiciones. Para ello vamos a iniciar con Kelly Pariona. Ella es comunicadora y especialista en medios digitales y nos va a hablar justamente de esta temática de la violencia contra la mujer en las tecnologías de información y comunicación. Adelante, Kelly, te dejo en el uso de la palabra. Hola, buenas noches a todas las personas que se han conectado. Bueno, a continuación les voy a compartir la presentación que he preparado para esta tarde. Em, las personas que están aquí, ¿pueden verlo, por favor? ¿Me confirman? ¿Qué estás compartiendo, Kelly? Perfecto. Bien. Bueno, cuando me pidieron hablar de este tema, sinceramente es un tema bastante amplio, bastante interesante y considero que ha sido tocado muy poco. Por eso les voy a pedir a todas y todas las personas que están conectadas su atención de manera activa, pueden dejar sus preguntas por el medio que deseen y ahí vamos. Bien, en primer lugar, quería precisar el término de la violencia. La violencia como tal es el uso intencional de la fuerza física contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad. Quiero dejar en claro aquí que la violencia es algo premeditado, o sea, que lo estás pensando o lo están pensando un grupo de personas hacia otro. Esto es un término que la fuente es la OMS, es una fuente oficial, y dentro de estos términos vamos a encontrar a la violencia de género, que se refiere a actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón a su género. Claramente, en esta sesión vamos a hablar sobre la violencia de género efectuada hacia la mujer en toda su diversidad. Y tenemos algunos indicadores clave que los he podido rescatar por ONU Mujeres y la OMS, que alrededor del 38% de todos los asesinatos a nivel global o se realizan hacia mujeres perpetradas por su pareja. Es el 38% de este número lamentable. Y también nos arroja esta información que una de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y o sexual, lo cual puede ser alarmante de repente para algunas personas, algo inaudito, ¿no? Sin embargo, si conversamos en nuestras familias, si generamos ese vínculo, esa comunicación, vamos a poder encontrar lamentablemente que las mujeres en el largo de nuestra edad hemos sufrido de algún tipo de violencia y hasta alguna de ellas ha sido normalizada. Y sigamos. El día de hoy vengo a hablar de violencia en las tecnologías de información y comunicación, TIC, y que nos refieren que es aquella conducta intencionada con la que se causa un daño o perjuicio a través de las tecnologías de la información o la comunicación, principalmente el teléfono móvil e Internet. En otras palabras, si vamos a ir desglosando, lo que podemos decir en resumen, que la violencia es que se ejercen en las redes sociales, en el Internet, son hechos que son premeditados, que han sido pensados, donde los principales actores o víctimas son las mujeres, las niñas dentro de ese grupo, las infancias, la comunidad LGTBIQ y otra información que voy a ir brindando en adelante que he podido rescatar mediante indicadores, fuentes oficiales. Ninguna de estas menciones pues son invención de algún organismo o grupo que quiera que estos temas estén, como a veces se escucha, de moda o es una exageración, para nada.
Es información que tiene una fuente y que he ido presentando ya en las primeras diapositivas y les seguiré presentando en toda la presentación. Bien, entonces, justo hoy está también una compañera de hiperderecho y quería hacer esta mención precisamente a hiperderecho, porque en el 2018 ellas realizan una investigación que recoge varios hallazgos, entre ellos uno de las premisas que tiene es que este tipo de violencia, o sea, la violencia que se ejerce en los medios digitales, en la información, o la comunicación afecta de una manera desproporcionada a la mujer, a personas de la comunidad LGTBIQ y a las personas con identidades que no tienen o no se ajustan a los cánones de belleza, a lo que normalmente estamos acostumbradas a ver en la televisión, en algunos lugares donde mencionan cómo deberíamos comportarnos bajo directrices pues machistas, patriarcales, heteronormativas. Esto es lo que rescata, es uno de los tantos hallazgos que tiene este informe muy valioso realizado en el 2018, que en esta tarde he tomado en cuenta porque me es muy importante que podamos también revisar el trabajo que han realizado en relación al tema de la violencia en línea en el Perú. Aquí tenemos que dentro de esta investigación, el perfil de las personas que son atacadas o que sufren violencia en las redes sociales, en el Internet, son mujeres, la población LGTBIQ, activistas feministas y las personas que son defensores de los derechos humanos y mujeres de origen indígena o afro. Entonces, alguna persona tal vez dirá, pero esto fue en el 2018. Bueno, sí, fue en el 2018 y muchos de estos patrones se siguen viviendo, se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Y acá, si bien el tema es muy amplio, rescató Hiperderecho para hacer 5 de las principales conductas de violencia, las cuales me voy a referir de manera resumida a continuación. Una de ellos eran los ataques coordinados. Cuando una persona defiende un punto de vista, sea igualdad de género, por poner un ejemplo, o sea, derecho a decidir, posiciona su opinión en un mundo, en un país donde existe la libertad de expresión, por lo general lo que va a recibir, si es influencer sobre todo, o si es un periodista, que es una persona que tiene muchos seguidores y alcance, va a recibir desde comentarios que pueden que no estén de acuerdo, lo cual está muy bien, que las personas puedan expresar la libertad de decir no estoy de acuerdo con un sustento, eso nadie creo que podría cuestionarlo. El detalle es cuando vienen los ataques en torno a características físicas, en torno al origen indígena o afro, o si por ejemplo la persona pertenece a la comunidad LGTBIQ, y sobre todo si eres mujer, ¿no? Van a empezar a, a, a poner adjetivos que van a poner en cuestionamiento y van a atacar, y para poder tener muchas veces llegar a su objetivo, estos grupos que no están de acuerdo con la opinión que están generando, ¿qué va a suceder? Que aunque ustedes no lo crean, hay grupos, así como grupos de Facebook, de WhatsApp, que se ponen de acuerdo para atacar a estas personas que no difieren, no comparten, no comulgan sus ideales y las van a atacar, van a denunciar su publicación, si es que lo hacen de forma individual o si lo hacen desde una colectiva, al punto que la misma app donde haya publicado posiblemente cierre o ingrese como una denuncia esos ataques que son coordinados. Eso sucede hace ya buen tiempo y definitivamente las personas o estos grupos han afinado estas estrategias para que no solamente para hackear, sino también para afectar de forma integral a las personas que están publicando sus opiniones. A veces pensamos que el mundo digital y el mundo físico están cada uno por su lado, pero lo que nos dice la práctica es que todo es un conjunto. Todo lo que pasa en la sociedad o lo que pasa en la sociedad es el reflejo del Internet y viceversa. Y vamos a poder encontrar
diferentes ataques verbales tecnológicos, y uno de los ejercicios es el ataque coordinado. ¿Y qué más hacen estos grupos o las personas que posiblemente no estén de acuerdo con lo que estamos expresando? También comienzan a difundir nuestros datos personales que deberían ser confidenciales, desde correos, dirección de nuestras casas, fotos con familiares, con si tienes una persona menor de edad o vulnerable, van a empezar a investigar, y a esta acción se le llama doxing. Van a empezar a investigar de diferentes puntos para poder ver dónde se encuentra tu punto débil. Entonces, estos detalles son acciones que existen, existe una anatomía del ataque que ya expertos lo explican, cuáles son las secuencias, y se va a basar en base a lo que tú vas publicando en las redes sociales. Va a haber una investigación para ver por dónde pueden atacar. Luego, otro de las formas es el robo de tu identidad. Sí, podrían hackearte mencionándote, enviando tu link, quiero ingresar a ese link, o haciéndose pasar por alguien muy cercano a ti, desde el lenguaje muy cotidiano, para que tú ingreses a un link y estás perdiendo tu clave, o sencillamente pidiendo tu clave, y a veces una puede también ceder su clave, lo cual no debería hacerse nunca, compartir las claves. Otra forma también de ataques que sufren las mujeres en el país, sobre todo en las menores de edad, y en un momento voy a conversar un poco ya desde la experiencia que tengo como activista, es de que el sexting es una actividad donde dos personas pueden compartir información, fotos, videos de carácter sexual, lo cual no es un delito. Lo que es un delito es que una de las partes comparta esa información sin el consentimiento de la otra. Lo comparta los famosos packs a grupos de amigos, o sencillamente lo venda en páginas. Son hechos que suceden, que son delitos, más aún si se trata de menores de edad. Sí, pero son hechos y eventos que suceden, que se tiene indicadores, lo vamos a ver luego. Y también están las amenazas y la extorsión. ¿Qué sucede? Que a veces estos son secuencias casuísticas que se tienen, que cuando, sobre todo las menores de edad, voy a ser bien clara en ello, comienzan de repente hacen sexting y ya no desean enviar sus fotos, ya no quieren, sencillamente la otra parte puede amenazarlas diciendo de que van a compartir su información con sus familiares, con sus amigos. También puede pasar esto con mayores de edad, de hecho, que seguro en adelante lo va a compartir nuestra compañera de Hiperderecho, que tuvimos una sentencia porque una pareja de enamorados, en el momento que hay una ruptura, luego el chico le dice a la chica que va a compartir su información, comienza a extorsionarla con dinero, hace que esta situación sea que tenga mayores agravantes, lo cual generó una sentencia. Pero no me voy por las ramas, porque hoy yo vengo a hablar de indicadores un poco de este tema, que es la violencia en línea, ¿no? En las tecnologías. Y también quisiera dejar aquí en claro, de que la tecnología como sí tiene muchas herramientas también que pueden ser muy útiles, pueden servir para democratizar información, para empoderar, también son útiles para poder defendernos frente a la violencia de género que sucede en línea. Y también lo voy a decir más adelante, por favor, no se vayan a ir. Y, y estos hechos claramente existen. Los últimos días hemos visto titulares, noticieros que hablan de hechos como, por ejemplo, los escolares en un colegio en Chorrillos que usaron fotos de sus compañeras, de alumnas, de chicas menores de edad, para usarlas con inteligencia artificial y comercializar esas fotos. El caso lo han difundido, existe. Lamentablemente hay como ciertos vacíos legales porque estamos en una sociedad que se está construyendo o recién está respondiendo frente a estos hechos que claramente existían previamente, pero lamentablemente no se habla, no se advierte. ¿Y qué pasa cuando hay desconocimiento? La víctima a veces no sabe qué acciones tomar, y cae en todos estos chantajes que pueden suceder
en la medida del tiempo que tiene esta relación con el extorsionador, con el agresor, por decirlo así. Y aquí estamos hablando en un contexto de menores de edad, porque claramente esta situación existe, no se puede dejar de lado y también y es un tema que tal vez aún los organismos de poder, las autoridades todavía no han desarrollado ni advertido, pero lamentablemente existen, no son hechos aislados. También quería mostrar esta forma de agresión que si bien afecta a los menores de edad, afecta a las infancias, es el child grooming. El grooming es un delito, es el acoso que hace un mayor de edad con fines sexuales y engaña, o a veces no, a menores de edad para obtener desde favores sexuales, fotos, y cómo son sus fines para poder acercarse a los menores de edad, mediante los juegos en línea o también mediante las mismas redes sociales. Probablemente alguna o alguno de ustedes ha escuchado que se hacen pasar por menores de edad y a veces no. Sería importante conocer las estadísticas claramente de cómo han avanzado estos delitos. Lamentablemente no están pues a la vista de la comunidad ni de las personas que queramos buscar de manera tan accesible. Las hay, pero no es tan accesible. Continuación. Y alguna persona dirá, pero que esto solo pasa solo en Perú o pasa a veces. No, esto pasa a nivel global. Y en la pandemia, cuando se ha usado las redes sociales, el YouTube, el WhatsApp, se ha visto incrementado y los padres en algunos casos lo han podido detectar. Entonces, y otra figura que se presenta es que no necesariamente lo hacen mayores de edad, también usan, y digo usan, a menores de edad para poder obtener fotos, para poder hacer extorsiones. Son casuísticas que se han presentado en otros países como en México, como en Colombia, donde su código penal tiene otras sanciones hacia los menores de edad. Entonces, acá les quería compartir esta tarde algunos titulares. Detienen a un adolescente vinculado al delito de la pornografía infantil. Lamentablemente, ese delito es muy vigente y no necesariamente se habla mucho, pero también existe el delito de los packs, como estuve mencionando hace unos minutos. Este también es otro titular que salió en un medio de Bogotá. Lanzan estrategia para prevenir el grooming, el sexting y el ciberacoso en Bogotá este año. Ya van 214 capturados. ¿Y por qué puse este titular? Porque ahora vamos a entrar a revisar los indicadores de Perú. ¿Cómo es que estamos en Perú? ¿Dónde sale esta información? ¿Dónde puedo ir a hacer una denuncia? Si soy la víctima, si me empiezan a enviar fotos que yo no he solicitado, o dicen que van a enviar mis fotos, o me están atacando, están amenazándome porque puse una foto mía o puse mi opinión sobre ciertos temas. ¿Qué es lo que yo debería hacer, no? Y también cómo estamos en Perú. Bueno, en Perú, según el MIP, se han presentado 23 casos de enero a agosto 2023. Voy a sacar esto aquí. Y eh, yo les pregunto para que cada una reflexione, ¿realmente ustedes creen que solo exista 23 casos en todo el Perú? Y lo que sí evidentemente se presenta es que los casos en su mayoría lo han presentado mujeres. El grueso de la edad está entre 18 y 59 años, que son donde se presenta la mayor cantidad, o sea, de usuarias de Internet o de las redes sociales. Los presuntos agresores son personas que tienen un vínculo, o sea, que se vinculan afectivamente o son del entorno familiar de la víctima. ¿Sí? Acá tengo la infografía, espero que se pueda ver bien. Y bueno, tenemos claramente, mencionan que hay el tipo de violencia psicológica, puede que les esté tomando expresiones hacia su origen, si son de la comunidad, si son mujeres, eh, adjetivos peyorativos, ¿no? Que las dañan psicológicamente y también sexualmente. Los indicadores informan de que la mayor cantidad de casos se han presentado en Cusco y Lambayeque, Loreto y bueno, y por lo menos en cada región como es Arequipa, Cajamarca, Huánuco
Junín y Piura hay un caso. Y mi pregunta será, vuelvo a repetirla, ¿ustedes creen que solo sea 23 casos o qué es lo que está pasando? Una de las cosas, algo que yo les puedo decir bajo mi experiencia como activista, como administradora de una página feminista, es que las personas que han llegado, sobre todo cuando estábamos en confinamiento, a solicitar ayuda, tenían temor a realizar denuncias. Primero porque les tenían la culpa si eran menores de edad o si tenían que ver con temas de sexting o que estaban difundiendo sus packs. No querían poner la denuncia en ninguna comisaría porque no sabían. Primero, eran menores de edad, no sabían cómo hacerlo o tenían vergüenza que su familia lo sepa y no tenían una orientación clara y a veces algunas de ellas iban a la comisaría y tampoco conocían el procedimiento, sobre todo en pandemia cuando las prioridades eran otras. Entonces sí había un total desconocimiento y tampoco no existe una mayor difusión cómo hacer si me están extorsionando o si ya soy víctima y tal vez si soy menor de edad no me doy cuenta de la situación en la cual estoy viviendo, por dónde ir, ¿no? Entonces, esas eran una de las principales problemáticas que se estaban presentando. Desde la colectiva en la que yo participo, las orientábamos a poder de todas maneras llamar a la línea 100 o acercarse a la policía. No necesariamente las chicas lo hacían hasta el día de hoy porque sienten que o han ido y no han recibido el respaldo o sencillamente no saben cómo proceder. Habitualmente pasaba que tenían los contactos que nos hacían, lo hacían desde otras cuentas, no de sus propias cuentas personales, porque existía una gran vergüenza, pudor, porque había un sentimiento de culpa, a pesar de que se les mencionaba que este hecho era violencia. Por otro lado, también tenemos que su agresor podía ser su pareja había ejercido violencia física, pero igual comenzaba a llamarla por WhatsApp, por sus redes sociales, o sacar una cuenta falsa para hablar mal de su pareja, de su expareja o de su víctima. Entonces, a veces las víctimas no sabían dónde ir y querían hacer una denuncia pública solicitando ayuda o si su caso estaba estancado o si la comisaría no la recibía por N motivos, querían hacer una denuncia pública y en muchos de estos casos caían en algunas faltas legales como que podrían ser como difamación o así lo hacía ver el agresor. Y en ese contexto lo que decidimos realizar, Mujer Dispara Audiovisual Feminista, que es la colectiva en la que yo me encuentro, es realizar una guía con el apoyo de otras compañeras de diferentes partes del país, de Perú, para poder brindar consejos, recomendaciones de autocuidado y acompañamiento en denuncias públicas en redes sociales, porque es un hecho que si una denuncia que tiene pruebas, que tiene ya una denuncia policial, que tiene argumentos, va a poder lamentablemente de alguna forma detener al agresor. Aparentemente es una medida que sí los detiene cuando ya sale su rostro en la opinión pública. Eso es lo que nosotras hemos realizado, es esta guía que es de libre descarga, porque evidentemente existe una falta de orientación, no solamente en la comisaría, sino en el entorno familiar. A veces los papás no saben si son menores de edad, cómo orientar a las menores de edad si están sufriendo una clase de acoso. A veces las chicas, los mismos chicos menores de edad, no saben cómo transmitirle esta información a su entorno familiar, a las personas de confianza, porque existe un temor de que puedan ser juzgados y también hay un sentimiento de culpa. Y bueno, esto es lo que puedo compartirles en líneas generales en esta presentación que he preparado y si hubiera alguna pregunta, feliz de contestar. Gracias, Kelly, por esta importante reflexión y sobre todo nos ayuda a sensibilizarnos, ¿no? De que es un gran problema de gran magnitud que afecta a muchas y sobre todo la participación, ¿no? De muchas niñas, de muchas mujeres
Y esta pregunta que hacías, 23 casos, no, pues es algo cuestionable, ¿no? Entonces es importante ahí, desde un enfoque preventivo, siento yo, el informar a todas las niñas, mujeres, adolescentes sobre estas informaciones de cómo deben denunciar y el no sentirse culpables, porque eso es algo súper importante para afrontar la situación y la problemática. Bien, vamos a continuar. No veo preguntas y respuestas, pero de todas maneras está abierto, queridos periodistas que nos están escuchando, pueden hacer sus preguntas y luego podemos hacer una ronda de preguntas, consultas si tienen y nuestras ponentes van a estar en toda la disposición de responderlas. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Para eso tenemos a Elizabeth Mendoza, quien es de Hiperderecho. Ella nos va a hablar sobre las políticas y la situación actual de la violencia contra la mujer en las tecnologías de información y comunicación. Adelante, Elizabeth, te dejo en la palabra. Gracias, Rosario. A ver, voy a compartir mi pantalla. Em, ok. Aún no pueden verla, ¿no? No, todavía no lo veo. Ya, a ver, dame un segundo, porque... ¿crees que puedas darme un ratito? Porque no sé, mi computadora no quiere... Sí, no te eh, preocupes, Elizabeth, te esperamos para que puedas compartir. ya, a ver, un ratito. De todos modos, voy indicándole a todas las periodistas que están conectados, no se olviden que antes de finalizar esta sesión, vamos a enviar un link formulario que es importante que lo lean por si quieren obtener la certificación gratuita de esta sesión. Es importante que lean las indicaciones de cómo pueden obtenerlo y así también llenen el formulario de asistencia para poder corroborar que han estado presentes en esta sesión. Eso es un comunicado importante y también aprovecho el espacio mientras Elizabeth va gestionando el problema técnico para que comparta su PPT. Les comento que seguimos convocando los trabajos para el 7º concurso de periodismo que llega sin violencia. Recuerden que pueden presentar reportajes, notas, crónicas, todo tipo de trabajos los pueden presentar, puede ser también de ámbitos en el medio radial, es decir, toda la creatividad posible que pueda abordar la situación de la violencia contra la mujer y la violencia contra las niñas. Es importante también que puedan presentarlo. Todavía seguimos convocando hasta noviembre, todavía tenemos para poder recoger todos los trabajos y que ustedes puedan ser unos posibles ganadores, ¿no? Y por ello estamos realizando estas sesiones de modalidades de violencia contra la mujer para que puedan expandir, ¿no? Estas temáticas que es importante y que poco se visibiliza y se trata. Entonces es importante por eso visibilizar todas estas modalidades porque no solamente nos recaemos en los tipos de violencia, sino también en las modalidades que es necesario visibilizar, analizar y reflexionar, sobre todo desde el rol del periodista que es más sensibilizar e informar y hacer comprender, orientar a la ciudadanía sobre estas problemáticas que afrentan y afectan los derechos de muchas mujeres. Bien, sí, el formulario lo vamos a brindar antes de terminar la sesión, unos 15 minutos antes de terminar la sesión o 20 minutos antes vamos a estar enviándoles el formulario, no te preocupes. Igual si hubiera alguna pregunta, Kelly también está todavía aquí en sala, así que si tienen una pregunta del primer tema que hemos visto sobre violencia contra la mujer en las tecnologías de información y comunicación, lo pueden hacer todavía. Así que no hay ningún problema. Estamos esperando todavía las preguntas, si es que tienen, para que Kelly pueda responder si gustan, en este momento que todavía tenemos un espacio. Bien, a ver, Elizabeth, coméntame si todo funciona o te apoyo también si necesitas que te apoye.
No, está bien, más bien me estoy conectando ahorita. ¿Me aceptas, porfa? Y ya damos inicio. Gracias. Ya, a ver, perfecto. A ver. A ver, ¿me avisas con qué nombre ingresaste para ver? Ya estoy, no sé si ya te apareció Elizabeth Mendoza. A ver, vamos a ver. Sí, perfecto. Ya te ascendí a panelista para que puedas compartir. Listo. Ahora sí. Ya, ojalá sí ya se pueda compartir todo bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya vemos tu pantalla. Ya, genial. Entonces, ahí sí. Ok, bueno, y disculpa por la demora, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos, pero ahora sí podemos conversar un poco sobre las políticas y la situación actual de la violencia en las TICs o tecnologías de la información y de la comunicación. Había preparado también una especie de marco introductorio, pero muchas gracias a la compañera Kelly, voy a saltarme unos cuantos PPTs para poder avanzar un poco más rápido y no detenerme en cosas que ya muy bien ha explicado la compañera Kelly. A ver. Para ello quería hablar, y esta es la agenda propuesta, uno, un poco de la contextualización de qué es la violencia en línea, dos, cuáles son las amenazas digitales y la situación actual, tres, políticas públicas y cuatro, unos pequeños tips y consejos de seguridad digital. Ahora, ¿qué es la violencia en línea? Como bien comentó la compañera Kelly, violencia es esta conducta que genera muerte, daño o sufrimiento, pero el sufrimiento puede ser de diversos tipos, es decir, puede ser físico, sexual, psicológico y puede cometerse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ahora, ¿qué sucede cuando la violencia se comete a través de dispositivos tecnológicos o de las TICs? Y es que se utilizan las TICs o el Internet como una herramienta para poder agrandar, para poder cometer más ilícitos o más situaciones de violencia. Entonces, de esta forma se agrava y se repotencia la posibilidad de cometer situaciones o de agredir a personas. Y por eso aquí también les presento este recuadrito de qué sucede cuando hablamos de violencia de género en línea, pero específicamente en periodistas. Y es que aquí surgen tres ideas o tres marcos que debemos tener en cuenta. Uno, que todas las personas y especialmente las mujeres tenemos el derecho reconocido internacionalmente de tener una vida libre de violencia. Adicionalmente, tenemos el derecho de ejercer nuestro derecho al trabajo. Tenemos esta posibilidad, el Estado debe potenciar esta oportunidad de que nosotras podamos desenvolvernos de forma libre y sin violencia en nuestro trabajo, en la profesión que hayamos decidido. Y adicionalmente, ver las TICs como una herramienta, pero también como un elemento o una situación que permite que se cometan situaciones de violencia. Entonces, cuando hablamos
de violencia de género en línea es importante, y más si es que hablamos de violencia de género en línea en periodistas, es importante tener en cuenta estas tres ideas o tres conceptos. Bueno, y aquí les traía unas cuantas noticias sobre qué sucede en Perú cuando hablamos de violencia contra la mujer. Y es que usualmente lo que sucede es que nos encontramos frente a una sociedad y lamentablemente también frente a un sistema de justicia que no considera que la violencia en línea es algo urgente e importante. Y por eso desde Hiperderecho, y ya más tarde de repente verán, nos encanta decir la palabra la violencia de género en línea es real o la violencia en línea es real. ¿Por qué? Porque la idea y nuestra tarea principal es hacer entender tanto a los operadores públicos como a la sociedad en general que las situaciones de acoso, de violencia que ocurren a través de medios digitales son muy importantes y son tan importantes como otros tipos de violencia. Si bien es cierto, en línea de repente no podemos ver o no podemos tener evidencia física como sangre, moretones, entre otros, existen diversas afectaciones hacia nuestros cuerpos digitales y nuestros derechos fundamentales. ¿Quiénes son las personas que usualmente se encuentran en posibilidad o se encuentran más expuestas a sufrir violencia de género en línea? ¿A quiénes más afectan? Y es precisamente a personas que son discriminadas por motivos de género. Esto incluye a mujeres cis en toda su diversidad, a personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, o cualquier otra forma que exista y que se exprese fuera de las directrices machistas, patriarcales y heteronormativas de nuestra sociedad. Ahora, también es importante tomar en cuenta que existe violencia de género en línea y acoso también en contextos profesionales. ¿Por qué? Porque usualmente y en el ideario, aunque muchas veces se intente explicar y decir que las mujeres y los hombres son iguales, que no existen estereotipos de género, en el ideario aún está esta idea, esta concepción del espacio en el que históricamente se nos ha designado, es decir, a las mujeres en casa, en el cuidado del hogar. Entonces, ¿qué sucede cuando salimos de este espacio? Usualmente se cometen conductas o se cometen agresiones para hacernos entender cuál es nuestro lugar. O bueno, tal vez ahorita no podamos conversar, pero imagino que deben tener una respuesta clara cuando les pregunto si alguna vez no han discutido con alguien o no han leído una discusión en internet o también en persona y han escuchado o les han dicho, ok, pero prepárame un sándwich. O está bien, pero tú vas a la cocina. Entonces, estas mini bromas o situaciones que tal vez a algunas personas les parezcan graciosas son nada más que la reafirmación de cuál es el contexto o cuál es el lugar en donde deberíamos estar, según estos idearios. Además, también la violencia en línea se apoya de otros mecanismos de violencia y aquí es importante hablar de la interseccionalidad, las diferentes formas de violencia o situaciones de acoso, de agravios, dependiendo de nuestras otras características o realidades. Por ejemplo, además de violencia de género, también podemos hablar de racismo, homofobia, transfobia, clasismo, xenofobia, entre otros. Y aquí también una noticia que imagino que no fue ajena y fue algo que nos indignó muchísimo cuando estábamos viendo las noticias y hubo una serie de acoso increíble a la presentadora del programa Aprendo en Casa. Lamentablemente, la reproducción de estereotipos de género, machismo y sexismo son constantes en los medios de comunicación, que precisamente son entornos altamente y principalmente machistas. Entonces aquí se reproducen hechos polémicos que logran convocar audiencia bajo la excusa de cumplir con brindar información objetiva. ¿Y qué pasó? La periodista Yanira Dávila expresó su indignación luego de que seguidores del Club Crema decidieran reventar fuegos artificiales en medio del estado de emergencia y ella lo que indica es en este momento he dejado de ser de la U. Y bueno, ella tuiteó precisamente y dice, ¿por qué el diario La República está exponiendo una nota sobre sus datos personales, sobre lo que ella podría incluso denunciar? ¿Y por qué está haciendo público este contenido si es que está más bien generando situaciones de odio? Y de una u otra forma se le expuso a situaciones de odio.
Ahora, cuando hablamos de violencia, también es importante preguntarnos cuál es la diferencia principal, qué es lo que pueden hacer los agresores a través de medios tecnológicos y que antes no podían hacer. Y es que precisamente a través de Internet podemos viralizar contenidos rapidísimo. Y eso es algo que tal vez a veces nos asusta, que tal vez a veces nos gusta. De repente aquí también nos están escuchando personas que crean contenido, que están en camino a ser influencers. Es cuestión de publicar algo y esto también es para bien o para mal. Pero una vez que publicamos determinado contenido, nosotros ya no podemos o ya no tenemos manejo de qué es lo que va a suceder con este contenido. Por más que yo elimine, por decir, subí una foto y yo la deseo eliminar, lamentablemente yo ya no tengo agencia, ya no puedo hacer que la persona que de repente la vio le tomó screen y lo pasó al grupo de sus amigos y luego la otra persona lo sacó del grupo de amigos y lo compartió con otra persona. Entonces, aunque yo ya eliminé mi foto, ya no tengo agencia o ya no tengo posibilidad de manejar quién tiene acceso a esta foto o quién la ha guardado en su celular. Y esto también tiene que ver con la permanencia, ¿no? Yo puedo eliminar determinado contenido, pero como ya se viralizó, ya todo el mundo la compartió, ya todo el mundo la vio y ya todo el mundo la tiene en un momento, en un tiempo récord, en 5 minutos, que de repente me fui a abrir la puerta, ya no tengo manejo de qué pasa con esta información. Y así también el anonimato. Y esto nos pasa mucho cuando vemos denuncias por violencia en línea o acoso principalmente a periodistas, activistas, feministas, entre otros. ¿Y por qué? Porque a través del anonimato de las redes sociales muchas personas se crean perfiles para delinquir. Y creo que no es extraño a las personas que estamos exponiendo, a las personas que están oyendo, que muchas veces nos hemos encontrado con perfiles que no tienen nombre, que solamente o que de repente solamente tienen un sobrenombre, pero nosotros no sabemos qué edad tiene, de dónde es, cómo se ve la persona, de repente tiene de foto de perfil un meme y yo pienso, ok, no pasa nada, es alguien inofensivo, pero cuando lo agrego a mi red social o cuando le doy permitir a que me siga en Instagram, me doy cuenta de que de repente puede ser un acosador o puede ser cualquier otra persona acechándome. Y al momento en el que yo quiero denunciar, no sé a quién denunciar, porque lamentablemente esta persona ha utilizado el anonimato de las redes para tener acceso a mis cuentas o para cometer determinado ilícito y que yo no sepa quién es. Ahora, acá estaba justo lo que les comentaba. La violencia de género en línea nos afecta y es real. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias reales, tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental y en el ejercicio de nuestros derechos. Las agresiones que se manifiestan en el mundo virtual tienen un efecto directo sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Por qué? Porque empezamos a enfrentar situaciones, sentimientos de frustración, inseguridad, estrés, ansiedad, miedo, baja autoestima, vergüenza, depresión y culpa. De repente se publicó un contenido íntimo, algo que yo no quería que salga, y esto de una u otra forma va a afectar mi interacción en Internet, va a afectar que yo pueda comentar determinada publicación y que automáticamente me comenten otras personas que de repente vieron el video, la publicación íntima y que me recuerden esta situación de violencia. Entonces, es verdad que cuando nosotros sufrimos o experimentamos situaciones de violencia en línea, estas van a repercutir en nuestro futuro, en aquello, en nuestra integridad, en cómo nos sentimos navegando en Internet. Y no solamente afectan espacios virtuales, sino que muchas veces también se trasladan a los espacios físicos. Y ahora aquí las clásicas preguntas que hacemos para determinar si es que en algún momento hemos experimentado violencia de género en línea. Y es cuando defiendes tus derechos, origen étnico, sexualidad o identidad de género, ¿recibes más ataques? Cuando publicas tus opiniones, tanto sociales o políticas, ¿buscan darle de baja tus contenidos? Si respondieron que sí a una de estas preguntas, es muy probable que hayan experimentado violencia de género en línea, en cualquiera de sus manifestaciones. La normalización, los silencios y no tomar en serio esto como afectaciones que son reales a nuestro bienestar y desarrollo son factores que incidan en que no lo reconozcamos como tal, que no le demos la trascendencia, la importancia a estas situaciones. Y aquí un poco para hablar de las amenazas a las que nos encontramos expuestos como periodistas, en este caso, por ejemplo, la vigilancia masiva, cuando se usan tecnologías de vigilancia para interceptar comunicaciones, ataques de malware,
cuando se introducen softwares de espionaje para dar seguimiento a las actividades de los dispositivos. Phishing, cuando nos llegan enlaces maliciosos con el objetivo de capturar contraseñas y o instalar malware en el dispositivo, que de una u otra forma nunca llegan diciendo, hola, soy un enlace con virus y lo que estoy buscando es instalar un malware, sino que de repente llega ganaste un concurso y haz clic aquí para reclamar tus 1000 soles. Entonces, eso es phishing y lo que muy probablemente se va a buscar es acceder a nuestra data, acceder a nuestra información tecnológica, los datos que se encuentran en nuestro celular y de repente con eso llevar a cabo situaciones de defraudación, de fraude económico o tal vez simplemente seguimiento o acceso a nuestros archivos y datos personales. Además, también tenemos el acceso no autorizado a cuentas, que son los ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona mediante cracking o estrategias de ingeniería social, el hackeo, acoso, conductas de carácter que pueden ser reiteradas o no pueden ser reiteradas. No es necesario que sí o sí haya reiteración para hablar de acoso y esto es importante porque se encuentra en el Código Penal como un delito. Y antes sí se hablaba de que para hablar de acoso era necesario hablar de la reiteración. No obstante, ya no es necesario hablar de que sea una conducta reiterada. Es no solicitada, puede ser reiterada o no, y resultan molestas, perturbadoras, intimidantes. Ataques a canales a medios de expresión, que son tácticas o acciones deliberadas para tirar y dejar fuera de circulación canales de comunicación o de expresión de una persona o grupo. Y por último, estas dos son doxing o filtración de datos personales, que es compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos o información privada que afecte a una persona. Por ejemplo, y este también es un caso que vimos con una periodista, y es que se empezó a divulgar información sobre dónde vivía ella y cuál era su dirección. Entonces, una vez que ella hizo un comentario sobre un agresor, averiguaron cuál era su dirección a través de su ficha de RENIEC y empezaron a publicar todos estos datos personales. Y a partir de ahí empezó a sufrir acoso, situaciones de envío de deliveries no solicitados, entre otros. Además, también confiscación o robo de dispositivos. ¿Y qué sucede cuando estamos investigando algo que de repente tiene mucha trascendencia para alguna persona? Estamos haciendo un reportaje y la persona no quiere que se divulgue esta información. Muchas veces también podemos sufrir el robo o el hurto de dispositivos con el objetivo de obtener información sensible o también dejar a la persona incomunicada o si estamos llevando a cabo una investigación que nos intenten robar esta información que hemos obtenido para que no podamos divulgarla o no tengamos la evidencia que tenemos. Y ahora, aquí es importante hacer una pequeña pausa para explicarles qué es lo que viene a continuación. Ya hablamos de las amenazas, ya hablamos de lo que puede suceder, lo que puede acontecer, y frente a estas situaciones no todo está perdido, sino que existen acciones tanto de prevención como acciones post-violencia. Las acciones post-violencia son las denuncias. En un momento vamos a hablar de forma resumida lo que significa, qué es lo que podemos hacer, pero también quería comentarles qué es lo que podemos hacer para prevenir estas situaciones. Y aquí vamos a hablar de seguridad digital. ¿Qué es la seguridad digital? Son todas aquellas prácticas, hábitos, configuraciones que nos puedan brindar extra seguridad mientras navegamos. Si bien es cierto, nosotros tenemos el derecho a navegar de forma libre, sin interrupciones en Internet, muchas veces por todo lo que hemos hablado, nos encontramos expuestos a vulneraciones y a violencia en línea. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La seguridad digital es un paso previo y fundamental para la seguridad física y la seguridad emocional. Podríamos decir que la seguridad digital es una estrategia para proteger a periodistas mujeres. Y bueno, es una estrategia para todas las personas, porque la seguridad digital no solamente es para periodistas, sino a nivel general nosotros creemos y compartimos con la idea de que todos deberíamos tener y llevar a cabo acciones de seguridad digital para poder protegernos de diversas vulneraciones, violencias en línea.
Y además también es una estrategia para proteger nuestros derechos humanos. Y si somos periodistas, además de todos los derechos que todos los ciudadanos tenemos, estamos protegiendo la libertad de expresión y de comunicación y de información de los demás ciudadanos. Y bueno, acá una cita del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas y la cuestión de la impunidad que se llevó en el 2012. Y es que la seguridad digital es una amplia categoría que engloba tanto medidas preventivas como protectoras, hasta combatir la impunidad y promover una cultura social que aprecie ¿qué? La libertad de expresión y la libertad de prensa. Esta seguridad abarca el ámbito tanto online como offline, fuera de línea, y las soluciones requieren de acciones informadas, al tiempo que se responde a especificidades contextuales en cada caso. Es decir, la seguridad o las medidas de seguridad digital que yo adopte o que yo pueda adoptar, de repente no van a ser las mismas que otro compañero de otro canal, o de repente no van a ser las mismas que un activista o de otra persona o de un abogado, entre otros. Entonces, la situación de tomar y tener en cuenta seguridad, llevar a cabo acciones de seguridad digital son específicas para contextos y para cada persona. Y ya de forma general, ¿qué pautas podemos adoptar? Lo principal es identificar la información que compartimos y quiénes tienen acceso a esta, quiénes son nuestros seguidores, quiénes son nuestros amigos en Facebook, quiénes nos siguen en TikTok, en Instagram, en otras redes, de repente en Twitter, que ahora es X. También es cuestión de identificar a nuestros adversarios o a las personas que puedan o que busquen atacarme. Y además, ¿qué es la información que desean o que pueden obtener? Asimismo, también es importante, y esto siempre lo decimos, googlearnos a nosotros mismos. A veces ni siquiera sabemos y no podemos controlar qué hay en redes. A veces no podemos controlar qué hay en redes, qué está en Internet, pero sí es importante que podamos saber qué es lo que hay en Internet y de repente a partir de ahí utilizar nuestros derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, corrección de información que nosotros no queremos que esté en Internet. Utilizar modo incógnito cuando utilicemos dispositivos compartidos o públicos con el fin de no compartir datos personales, no compartir información de nuestros dispositivos móviles. Utilizar filtros de comentarios, de repente si es que yo manejo, soy la community manager de determinado medio de comunicación, de repente filtrar comentarios, si es que se hacen comentarios o insultos directos hacia mi persona o hacia otras personas. Además, también es importante establecer y tratar de cumplir tiempos de exposición o interacción en redes sociales. A veces nos pasa que hemos publicado determinado contenido o estamos hablando o navegando en redes y nos ponemos a discutir con determinada persona y luego la conversación se alarga e ingresan otras personas, empezamos a discutir. Pero es importante también entender que si de repente esto ya fue demasiado para mí, ya es muy oneroso, ya es muy desgastante, estoy en todo el derecho y en la posibilidad de desconectarme, dejar el comentario ahí, no volver a responder más. Y esto no significa que perdí, sino simplemente me estoy cuidando. Adicionalmente, también recordar que el poder de decidir nuestra exposición en Internet depende de nosotros y también revisar la configuración y privacidad de nuestros dispositivos y apps. Además de las contraseñas, la doble verificación, de repente tener correos de respaldo para poder evitar accesos no solicitados o accesos fraudulentos de otras personas que intenten acceder a nuestros dispositivos o a nuestras cuentas. Y es por eso que debemos cuidar nuestros dispositivos electrónicos. Aquí pueden ver que tenemos un candado y una llavecita. Es importantísimo que esta llavecita solo la tengamos nosotros, que nuestras contraseñas solo las manejemos nosotros, que no las compartamos. Y bueno, ahora también sobre la normativa. Ahora ya hablamos de qué es lo que podemos hacer para prevenir y ahora qué es lo que nos ofrece el Estado para nosotros poder actuar frente a las situaciones que hemos conversado, de las que hemos hablado. Y por eso tenemos la ley 30364, que es la ley que busca la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En esta norma básicamente se nos describe, se hace una recopilación de qué es la violencia de género, qué tipos de violencia existen. Si bien es cierto, en la ley 30364 no se ha regulado de forma específica la existencia de la violencia en línea, sí se reconoce que existen situaciones de violencia cometidas a través de las tecnologías. Y esto no significa que se niegue la violencia en línea, sino que simplemente no se ha reconocido como una tipología, pero sí como una herramienta para cometer determinados delitos. Además, también se regula el tema de las medidas de protección, se regula un proceso especial frente a situaciones de violencia de género, frente a mujeres y a integrantes del grupo familiar, entre ellos menores, personas adultos mayores, entre otros. También está la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. ¿Y por qué es importante conocer el contenido de esta norma? ¿Por qué? Porque se habla de la prevención y sanción del hostigamiento sexual en centros de trabajo, que pueden ser privados o públicos, en instituciones o centros educativos, en instituciones militares o policiales o cualquier otra relación de sujeción. Es decir, todas estas relaciones en donde estemos en sujeción frente a otra persona pueden ser aplicables frente a la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ahora, y este es el decreto legislativo con el que más hemos trabajado desde Hiperderecho y es el 1410. ¿Por qué? Porque a través de este decreto legislativo se ha identificado y se ha ingresado como nuevos tipos penales el acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. ¿Por qué es importante? Porque en estos 4 delitos se está reconociendo que pueden ser cometidos a través de las tecnologías o TICs. Entonces es importantísimo este reconocimiento para poder hablar de violencia en línea y de derechos digitales a nivel general. Ahora, ya hablamos un poquito de qué es acoso y como les comentaba, no es necesario que sea reiterativo. Son conductas que buscan vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar establecer contacto o cercanía con una persona alterando el desarrollo de su vida cotidiana. Por ejemplo, recibir mensajes en redes sociales con insultos y amenazas. Eso es una conducta de acoso. Ahora, acoso sexual. Son los mismos verbos rectores que tenemos aquí, como vigilar, perseguir, hostigar, asediar, pero lo que se busca es llevar a cabo actos de connotación sexual. Entonces, eso es lo que se diferencia entre acoso y acoso sexual. Cuando se está buscando llevar a cabo actos de connotación sexual, entonces hablamos de acoso sexual. Por ejemplo, escribir mensajes, cuando alguien nos escribe mensajes de texto pidiendo fotografías íntimas y a esta persona no la conocemos. O de repente nos envían una imagen íntima y es no solicitada. Chantaje sexual es cuando se amenaza o se intimida a una persona para llevar a cabo o obtener una conducta de connotación sexual. Por ejemplo, amenazar a alguien con difundir determinados videos íntimos si no accede a tener relaciones sexuales. Y la difusión de imágenes o bueno, de contenido íntimo sin consentimiento es la revelación, la difusión, la publicación de materiales audiovisuales que tengan contenido sexual. Pero lo importante aquí es que al momento de hablar de este delito, existen y criticamos muchísimo cómo está regulado este delito y es porque solamente se puede denunciar a la persona que ha grabado el video o que ha tomado la fotografía con consentimiento de la persona que aparece. Y adicionalmente, el delito de difusión de contenido íntimo es de acción privada. Es decir, no podemos acudir a la policía, a la línea 100, al centro de emergencia mujer y decir han difundido determinado contenido, sino que nosotros tenemos que armar precisamente la denuncia y toda la investigación, si es que queremos denunciar este delito. Adicionalmente, también para compartirles nada más, los demás delitos de los que hemos hablado sí son de acción pública. Es decir, podemos acudir al Ministerio Público, no requerimos de la firma de un abogado, no requerimos ni siquiera utilizar o conocer cuál es el delito en específico, podemos simplemente denunciar. Pero a diferencia y esto sucede cuando estamos frente a injurias, calumnias, difamaciones o la difusión de contenido íntimo, sí es necesario que tengamos el apoyo, la consultoría de un abogado y además acudamos directamente al Poder Judicial, ya no al Ministerio Público.
Y bueno, para denunciar es importante buscar orientación, guardar la evidencia, apuntar los datos que nos puedan servir. De repente, como comentábamos, es un perfil anónimo que yo no conozco, pero de repente puedo copiar el link de cuál es el perfil de esta persona, de repente puedo ver quiénes son sus amigos. Entonces, cualquier información que me pueda servir, yo la puedo ir guardando para en caso luego quiera denunciar. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que existen diversas formas o rutas de reparación o de denuncia, así como podemos denunciar a través del Ministerio Público, a través del Poder Judicial, si es que es una querella. Podemos hacerlo de forma administrativa, es decir, denunciando en nuestros centros de trabajo, centros educativos. Además, también podemos llevar a cabo denuncias públicas, como comentó Kelly, y también a veces el tipo de reparación es yo no quiero seguir ningún proceso, yo no quiero seguir ningún procedimiento, solamente quiero que cese la violencia, quiero que esta situación acabe aquí, y eso también está bien. Y bueno, ya ese es como el último comentario que tengo, así que gracias Rosario, gracias a los oyentes y quedo atenta a cualquier pregunta. Perfecto, muchas gracias Elizabeth por tu presentación y todos los conocimientos que nos has dado, porque es súper amplio abordar esta temática, como hemos visto, pero el poder identificar cuáles son las manifestaciones, la importancia de la prevención, cómo denunciar, de todo esto nos ayuda a reflexionar muchísimo. Sé que a los periodistas también les va a servir mucho estos conocimientos que nos has brindado. No he visto hasta ahorita alguna pregunta, creo que hay una nada más que había, me parece que puedes responderla, Elizabeth. Era, ¿cuáles son los procedimientos? Esa es de la pregunta de Liliana Soaña, me parece. ¿Cuáles son los procedimientos si hacen violencia psicológica, es decir, creación de perfiles falsos, denigrando la imagen de la mujer? ¿Dónde denunciar? Nos pregunta Liliana. Muchas gracias, Liliana, por tu pregunta. Y precisamente existe un delito de suplantación de identidad que se encuentra regulado en la Ley de Delitos Informáticos. Cuando son delitos de este tipo, delitos comunes y de persecución pública, que son casi la mayoría, podemos acceder tanto al Ministerio Público, a la policía o a la comisaría más cercana o también a la línea 100 o a la línea o a SEM, ¿no? Que es el Centro de Emergencia Mujer. Y ya a partir de ahí se iniciará la denuncia, se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes y se buscará identificar a la persona que está cometiendo este tipo de violencia. Perfecto. Creo que había otra pregunta de Lucero, pero Lucero, puedes hacerla por el chat, si gustas, no hay problema. Puede ser por el chat o puedes hacerla por preguntas y respuestas. Bueno, igual sí, creo que ya Lucero también quería hacer una pregunta, pero ahí vamos a esperar. Si no por el chat nos puedes hacer Lucero, no hay ningún problema. Igual seguimos. Bien, viendo este tema, gracias Elizabeth por tu participación. Cualquier cosita igual te estamos preguntando y consultando. Lo que sí tenía súper en mente es empezar, ya hemos visto la problemática, la magnitud, las manifestaciones, cómo denunciar. Ahora, un punto súper importante es el rol que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Tenemos muy presente que los medios de comunicación no solamente informan, entretienen, sino que también educan y orientan a la ciudadanía. Entonces, en esa línea es importante hablar sobre cuál puede ser el rol de los medios frente a esta gran problemática que hemos visto, ¿no? Y para eso contamos con Suiri Sobrino, quien es comunicadora y especialista en género, y ella nos va a hablar sobre cuál es el rol de los medios de comunicación, quizás algunas pautas para abordar este tipo de problemáticas. Suiri, Hola, gracias. ¿Me escuchan? sí, ya te Ok, escuchamos. voy a compartir pantalla. A ver. Ok, ¿me confirman si ven? Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, yo encantada de participar en esos espacios y realmente me gustó que me propusieran hablar sobre el rol de los medios frente a la violencia, porque me puse a pensar, de hecho, cuál es el rol y sentía que era más bien esto, daba a entender que era más que todo como un rol complementario a. Y más bien para mí, tanto las nuevas tecnologías como los medios de comunicación forman parte de un sistema violento para las mujeres y para todos en general. Entonces, primero, para hablar para contextualizarnos, me gustaría hablar de algo que
lo tengo muy fresco porque es una investigación que acabo de hacer para presentarlo en mi proyecto de máster de género y comunicaciones. Entonces, quisiera hablar de los medios de comunicación y el empoderamiento femenino, ¿no? Ahora es el discurso políticamente correcto es hablar del empoderamiento femenino. O sea, ningún medio de comunicación va a salir y va a decir que está de acuerdo en que las mujeres sean maltratadas. Digamos que hay un discurso hegemónico y el discurso hegemónico es decir de que los medios están en contra están en contra de la violencia y a favor del empoderamiento femenino, lo que sea que eso signifique para ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pareciera que hay una intención de hacer frente al empoderamiento, de mostrar más mujeres, de buscar representatividad, pero esto se mueve dentro de una lógica más importante, más fuerte, que es una lógica económica. Y para eso quisiera hablar, quiero hablar de dos autores específicamente. El primero es Jesús González Requena, que es un escritor español, y él hablaba en sus libros, ha hecho una investigación específicamente de la televisión. Y yo traslado el concepto, la definición que tiene de la definición a los otros dispositivos de información que tenemos ahora también disponibles, ¿no? Entonces, él habla del propósito, de la lógica económica detrás de los medios de comunicación, que ya no es solamente una cuestión de un trabajo comunicacional, es decir, que los medios de comunicación no tienen como fin principal llevar información y comunicar, que sí hay un trabajo comunicacional, pero que el fin principal era un tema económico. Es decir, el trabajo de los medios de comunicación es generar atención, es proponer, es seducir al espectador o a la espectadora, generar un interés y generar que esto se traduzca en una transacción monetaria, ¿no? Entonces, por eso es que los medios de comunicación se sustentan básicamente en publicidad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque ahora que si entendemos los medios de comunicación desde una lógica económica, también podemos entender la comunicación como un producto. Entonces, la comunicación, al final, va a ser un producto que se venda al mejor postor. Por eso es que ahora los medios de comunicación pueden tener noticias tan diferentes el uno de la otra, ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es. Y esto juega mucho, ahora que tenemos tantas redes de redes sociales a disposición, juega mucho con las redes sociales, porque las noticias que más se comenten, que más se comparten, son las que generan más vistas y se traducen en transacciones monetarias. Entonces, este juego del empoderamiento femenino, el del que hablaba al principio, al final se mueve dentro de un contexto monetario, económico. Y al final tenemos este tipo de titulares de lo que quieren hablar de lo que es el empoderamiento femenino dentro de una lógica económica, que es lo que más importa, ¿no? Día de la Mujer, ¿qué significa ser una madre empoderada? ¿Por qué debemos sentirnos empoderadas? Y todo siempre tiene que ver, si lo leemos y vemos a profundidad lo que dicen, todo siempre tiene una lógica económica, de cómo empoderarnos económicamente, cómo entrar dentro del sistema para generar más dinero. Entonces, acá, por ejemplo, dos medios de comunicación, uno habla también, ¿no?, del empoderamiento para reducir la pobreza, y son 3 hombres hablando de eso, y la mujer en la minería de Semana Económica, ¿no? Siempre hablando de la mujer, el empoderamiento en una lógica económica, como decía. Acá también cito a un autor que también me gustó mucho, que se llama Guy Debord, que él habla en su libro, que era de los 60, de hecho, que su libro es La Sociedad del Espectáculo. Y me parecía muy interesante porque él habla del espectáculo como una herramienta, pero también como un método de defensa del capitalismo. Es decir, el espectáculo lo que generaba era, mediante el espectáculo, lo que buscaba el capitalismo era hacer que las personas consumieran las ideas afines al capitalismo, ¿no? Porque no podemos tener a las personas 24/7 trabajando así quisiéramos, entonces necesitamos que incluso en sus tiempos de ocio consumieran lo que es afín a su proyecto, ¿no? Entonces, por eso vemos que el empoderamiento femenino también es un método de consumo, ¿no? Vemos que ahora se vende moda de feminista, de empoderamiento, que Shakira habla de sus canciones de empoderamiento femenino, y también lanza al mercado un perfume de empoderamiento femenino, ¿no? Todo esto es una introducción para hablar cómo se traduce luego en las redes sociales esta monetización, ¿no?
Entonces, todo esto que estaba explicando al principio, que la lógica económica en la que se juega, en la que se mueven los medios de comunicación en una sociedad post-Me Too, en donde el discurso hegemónico es el del empoderamiento femenino, se traduce en lo que yo considero dos ramas importantes. Una es la capitalización de la misoginia y la dos, la espectacularización de la violencia. Y estas dos ramas es la que juega muy bien y forma una cadena muy importante con las redes sociales. Para hablar de la capitalización de la misoginia, tenemos principalmente, para mí, es el caso que es más fuerte y más claro, el caso de Amber Heard, ¿no? Y Johnny Depp, el juicio que se celebró el año pasado, que fue el juicio más mediático de esta generación. Un juicio que hablaba de violencia sexual, de violencia física, un juicio bastante crudo, bastante triste, bastante sórdido, que al final fue un juicio que se ganó en redes sociales. Y los titulares que salían de ahí, porque además fue un juicio público, no transmitido, que no necesitaba ser un juicio transmitido, pero decidieron que fuera transmitido, lo que generó que se generaran titulares y que se generaran comentarios en redes sociales en contra de la víctima, que en este caso era Amber Heard, ¿no? Entonces es un juicio que se celebró y que se ganó en las redes sociales. Y podemos ver cómo los titulares generaban los comentarios y toda la conversación que se generaba en redes sociales y que generó también que surjan nuevos creadores de contenido hablando sobre ese tema y hablando sobre las víctimas. Y una vez más, todo esto pasó en una sociedad, en un Estados Unidos post-Me Too, en donde supuestamente lo políticamente correcto es creerles a las víctimas, ¿no? La capitalización de la misoginia, entonces, es exponer a las mujeres a comentarios así, ¿no? A que escudriñen en su vida sexual, en su forma de actuar. Entonces, se fortalece la idea de la víctima perfecta, las mujeres que no merecen violencia y las mujeres que sí merecen violencia. Y las mujeres que sí merecen violencia son las infieles, las que mienten, las que no son del agrado del público, las que tienen mal carácter. Entonces, ese fue personificado por Amber Heard. Y la otra rama, una es la capitalización de la misoginia y la otra la espectacularización de la violencia. Esto en un libro que se llama Patriarcado y Capitalismo de Josefina Martínez y Cintia Burgueño, ellas lo llaman espectacularización glamorosa. Y es hablar de la violencia sexual específicamente, pero en fin, en todas las violencias desde el espectáculo, ¿no? Y pone un ejemplo bien específico que fue en los Globos de Oro del 2018, que las actrices más reconocidas de Hollywood se vistieron de negro en una forma de mostrar apoyo a las víctimas de acoso post-Me Too también. Entonces, lo que dicen las compañeras, las autoras de este libro, es que no se habla de las estructuras que permiten que exista un sistema en donde las mujeres principalmente son acosadas, sino se muestra todo desde el glamour y además no se habla de las diferencias que hay entre las mujeres y que no nos permiten a todas hablar, ¿no? Porque desde las mujeres de Hollywood que tienen mucho dinero, mucho poder mediático, dicen, sí, sí se puede hablar, pero no todas tenemos las mismas condiciones para poder hablar y no para todas es seguro hablar. Entonces, este tipo de titulares que generan estas dos ramas que estoy proponiendo, generan la conversación en redes sociales que luego se traduce en más violencia para las mujeres y no violencia para estas mujeres que son mujeres que tienen una vez más mucho dinero y poder mediático, sino termina siendo aleccionador también para todo el público espectador y para que también ese tipo de violencia se ejerza hacia las demás mujeres que no tenemos ni el dinero ni el poder mediático. Por ejemplo, este es un ejemplo muy gráfico de lo que mencionaba de la capitalización de la misoginia. Hablábamos de los titulares contra Amber Heard, que fue víctima en este juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, que era un juicio además que se celebraba por difamación. O sea, no era un juicio que se centraba en la violencia sexual o en la violencia física. Aún así, se puso a Amber Heard en la situación de contar y recontar todos los detalles de la violencia que sufrió. En fin, entonces
Esto es una búsqueda de la semana pasada, si mal no recuerdo, en donde estos portales de compra virtual puedes encontrar un muñeco vudú con la cara de Amber Heard, ¿no? Entonces, la capitalización de la misoginia que los medios de comunicación utilizan para generar conversación, a su vez generar más vistas que se traduce en transacciones monetarias, también se traduce en merchandising, ¿no? Porque si tú buscas y entras a estas páginas de ventas online y buscas literal merchandising de Amber Heard, puedes encontrar esto y otras cosas más ofensivas sobre ella. Y una más repito, esto en una sociedad post-Me Too, en donde supuestamente lo políticamente correcto es creerle a las víctimas. Entonces, esto genera un ambiente hostil, que no solamente es un ambiente hostil para Amber Heard, sino es un ambiente hostil para todas las mujeres que se atreven a utilizar las redes sociales y contar sus casos de violencia, ¿no? Y cuando existe, y cuando seguimos hablando de lo fácil que es denunciar, ¿no? Que ahora sí se puede hablar, que ahora sí hay un espacio que te escuchas si tú quieres denunciar, al final la realidad te explota en la cara, porque no es tan real que puedas hablar y que la gente te va a creer como víctima, ¿no? Y si le pasa a mujeres poderosas, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros también, ¿no? Y como mencionaba, esto no solamente pasa con mujeres importantes, también pasa en nuestro día a día con mujeres, una parte, que son personas mediáticas desde el lado del espectáculo y personas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que fue muy sonado en Perú de violencia física, en donde todos los días, por todas las redes, como siempre pasa en los casos de violencia, lo que se muestra es una víctima derrotada, con sus golpes y todo, ¿no? Lo que genera además conversación en redes sociales que atacan, que revictimizan a la víctima, que ponen en cuestionamiento por qué se dejó, por qué no se fue, ¿no? La conversación es generada por cómo se presenta la historia a través de los titulares, porque sabemos que la gente no lee, se queda solamente con los titulares. Entonces hay una intencionalidad de los medios de comunicación de generar estos titulares que se queden ahí. O sea, que simplemente generen la conversación de los titulares porque saben que la gente lo lee y ya está, eso es lo suficiente porque eso genera las compartidas, las reacciones y sube el alcance, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando se comunica la violencia, el feminicidio, la violencia más invasiva, lo que ponen es video, ¿no? Este detalle de poner video, como decía, la espectacularización de la violencia, video, es para generar también más vistas y la gente entre para ver el video, se pasen los videos y generamos un morbo a partir de la nota de la violencia sin importar la dignidad y la integridad de las víctimas, ¿no? Esto es es un recurso que utilizan los medios de comunicación y por eso decía que era importante entender la lógica económica detrás de los medios de comunicación para entender que la solución no solamente está en poner editoras de género, sino tener una lógica que vaya desde la estructura, que vaya y que cuestione la lógica económica en sí. Por ejemplo, esta es una nota que ni siquiera tendría que ser ni siquiera siento que tiene una carga informativa que merece ser compartida. Mayra Couto, que sabemos que es una actriz que genera, entre comillas, polémica por su postura feminista, cada vez que ella habla con lenguaje inclusivo, los medios de comunicación hablan sobre ella. Es innecesaria las veces que la han compartido. O sea, es un ejemplo de todas las veces que la han compartido y a pesar de que son medios distintos, los titulares dicen básicamente lo mismo, ¿no? Mayra Couto envía su primer saludo personalizado por $25. No sé si eres bonita o bonite. Mayra Couto, no sé si eres bonita o bonite. No sé si eres bonita o bonita. Si nos cuestionamos cuál es la carga informativa en esto, más que solamente exponer a esta mujer a críticas, a violencia, a cuestionamientos, porque como decían las compañeras anteriores, esto no se queda solamente en el espacio virtual, eso también puede trascender a nuestro bienestar, nuestra salud física y nuestra salud mental también. Y también se puede traducir a ataques cibernéticos, a amenazas que
que tienen una repercusión, que te ven en la obligación de tomar acciones que te cuestan dinero también, ¿no? Y que te ponen en una situación de alerta que no mereces, ¿no? Lamentablemente, Mayra Couto está muy acostumbrada a esto, lo digo con mucha pena, porque esta no es la primera vez que los medios de comunicación hacen. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para defenderte frente al poder mediático que tienen los medios de comunicación? Así te quejes, creo que va a ser peor, ¿no? Entonces, me parece importante, como mencionaba antes, ¿no? Que a pesar de que existe este discurso hegemónico de empoderamiento femenino, sigamos viendo, visibilizando y cuestionando cómo los medios de comunicación exponen a la violencia virtual a las mujeres. Y no solo a mujeres que tienen poder mediático, sino este sirve como aleccionamiento para otras mujeres, mujeres que de pronto no tengan mucho alcance de redes sociales, pero que un día se animan a hacer una denuncia, a hablar sobre algo, a tomar, a dar cualquier opinión que tenga un fondo político, pueden sufrir esta violencia, porque estamos aleccionando al público a que esto es correcto, a que se puede exponer a las mujeres así, ¿no? Y ya esto también lo mencionó la compañera de Hiperderecho, ese fue un caso muy interesante que pasó en el 2020, también de la compañera Yanira. La compañera que es periodista, hizo un comentario para los que no saben sobre este caso. Hubo un día en el 2020 que hubo fuegos artificiales y fue responsabilidad de la barra de la U. Entonces, la compañera hizo en su Twitter público, sí, público, que ese día dejaba de ser la U porque fue muy molestoso los fuegos artificiales. Entonces la República comparte su tweet y pone esto, ¿no? Presentadora de Aprendo en Casa. En ese momento he dejado de ser la U. La repercusión que tuvo esta nota, que una vez más no tiene un carga informativa real. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad real? La intencionalidad es generar alcance a través de la exposición de los cuerpos de las mujeres. Entonces es bastante peligroso lo que estamos haciendo. Y lo que pasó fue que a Yanira le llegaron amenazas de muerte, amenazas de violación, ¿no? Y la República no se quiso, o sea, sí tuvo que pedir disculpas posteriormente, luego de que se hizo un trabajo con Hiperderecho y la compañera, pero no hubo realmente una reflexión y un entendimiento de por qué hacer esto está mal, porque sí es verdad que ella hizo un tuit que era público y su perfil es público, pero los medios de comunicación están sirviendo como amplificadores de exponer los cuerpos de las mujeres sabiendo que esto va a originar violencia. Y no solamente lo hacen con las mujeres, lo hacen también con otras personas que tienen que por sus identidades están en una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres trans, ¿no? O las mujeres trans que vienen de contextos de pobreza o qué sé yo. Por ejemplo, el caso hace poco que pasó en el programa de Magali TV, en el caso de Lau Chulú, que es una mujer además, una mujer trans y una mujer selvática, también cómo informaban los medios para que los comentarios vayan a cuestionamientos sobre la identidad de Lau Chulú, que es una mujer trans, ¿no? Entonces, por eso, tenemos que analizar como comunicadores, me parece importante que analicemos lo que hay detrás de intención de vender el empoderamiento femenino desde los medios de comunicación. La espectacularización de la violencia creo que es algo que nos cuesta un poco más de ver. Me parece que la capitalización de la misoginia y cómo nosotros o cómo los medios de comunicación exponen a la violencia de las mujeres es un poco más evidente. Pero el tema de la espectacularización de la violencia creo que es algo que tenemos muy, muy normalizado y cómo contamos las experiencias de las mujeres desde el espectáculo. Y creo que también es una herramienta que estamos utilizando por lo poco que el sistema de justicia hace caso a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, como para las mujeres víctimas la exposición es una herramienta para generar justicia, caemos en la espectacularización, ¿no? Por ejemplo, este es una entrevista que se hizo en el medio digital Epicentro a la víctima de violación por un congresista, como un ex congresista, el Freddy Díaz, que pasó el año pasado. Y a pesar de que hay una intención de cuidar a la víctima, de no revictimizarla, sí
se cae en detalles que terminan por revictimizarla, que es que la víctima tiene que contar cómo se subió, cómo le subió la falda, cómo hizo tal, en dónde la tocó. Son detalles que a pesar de que uno no tenga la intención, generan morbo, generan comentarios y expone a la víctima a comentarios por los que nadie debería pasar. Pero una vez más, esto creo que también es una consecuencia del poco caso que el sistema de justicia hace a las víctimas y que los medios de comunicación se ven en la necesidad de espectacularizar la violencia para que genere alcance y podamos obtener justicia, ¿no? Igual considero que desde los medios de comunicación y como comunicadores y comunicadores independientes tenemos que innovar y buscar la manera de que las historias que vamos a narrar puedan generar alcance sin caer en esto, ¿no? Y esta parte última es eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y eso me preguntan muchísimo porque ahora vemos que hay como una intención, por ejemplo, de poner editoras de género, de pronto de hacer leyes, de pronto de hacer observatorios de medios, que me parece genial e importante, pero creo que igual no es suficiente, ¿no? Me parece que cada espacio colectivo que podamos formar es válido y es necesario, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Formar espacios colectivos como comunicadores, también buscar formas de innovar en cómo contamos la información, ser muy cuidadosos en los titulares que presentamos, promover la autodefensa colectiva, es decir, estar atentas en los ataques que puedan sufrir las otras compañeras, los otros compañeros y actuar en colectividad. Además, también trasladar información y hablar sobre la lógica real de los medios de comunicación, que hay una lógica económica, ¿no? Y también servir de pronto desde los espacios más independientes en transformar la forma de comunicación, hablar, transmitir información, pero desde otro lado, cuestionando también estos discursos hegemónicos y ofreciendo espacios seguros, espacios no revictimizantes y espacios donde las mujeres puedan contar sus historias desde la dignidad, porque creo que eso es lo principal, respetar la dignidad, sobre todo de las víctimas que tienen identidades que las ponen en una situación de vulnerabilidad en esta sociedad, ¿no? Y bueno, esa es mi presentación y abierta a cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Suiri, por esta gran reflexión, importante también, porque nos ayuda a ver no solo la problemática, sino también cómo estamos construyendo las noticias. Y ahí en esa construcción es importante ver, ¿no? Como tú decías, innovar nuevos enfoques, nuevas maneras, nuevos ángulos, de no reproducir estereotipos o de no caer en discursos que pueden naturalizar la violencia o espectacularizar la violencia de género, ¿no? Entonces, había una pregunta de Lucero, de repente creo que le puede, cualquiera, igual de todas maneras lo puede contestar. Igual les invito a todos los periodistas o las periodistas que están escuchando, si tienen preguntas también para Suiri, adelante lo pueden hacer, se pueden formular, hay un chat de preguntas y respuestas o pueden hacerlo en el mismo chat de Zoom, sus preguntas. Lucero estaba preguntando, no sé si entendí bien o nosotras tenemos que armar la denuncia en casos de violencia digital. No sé, a ver si alguna de ustedes puede responder, quizás no sé si Elizabeth o Kelly, que están presentes. Sí, justamente, perdóname, ¿cuál era el nombre de la persona que preguntó? Lucero. Lucero. Sí y no, como les comentaba, y un poquito también para aclarar bien el tema, cuando se trata de delitos como difusión de contenido íntimo sin consentimiento, injuria, calumnias, los delitos contra el honor, esto sí tienes que presentar la denuncia y armarlo tú y contratar a un abogado. Pero en todos los demás delitos, por ejemplo, acoso, suplantación de identidad, violación sexual o cualquier otro tipo de delito común, sí se puede realizar la denuncia a través del Ministerio Público, de la comisaría del sector más cercano o también comunicándote con la línea 100, los centros de emergencia mujer, entre otros. Perfecto. Igual, Lucero, si es que hay alguna consulta más, no hay problema. Tenemos otra pregunta de Antonella Huamani. Señala, para exponer o divulgar la identidad de una víctima de violencia contra la mujer en reportes periodísticos,
se necesita del consentimiento de la víctima. Pero ¿qué pasa cuando ésta se encuentra inconsciente y no puede ceder ese permiso? ¿A quién se podría acudir en busca del consentimiento? A ver, ¿alguna de las ponentes que quisiera responder? Bueno, yo no soy abogada, pero entiendo que si la víctima no está consciente, la familia, ¿no? Igual, si la víctima no está consciente para determinar cómo quiere que se cuente su historia, igual creo que de parte de las y los periodistas tiene que haber una ética y un respeto hacia la dignidad, porque puede ser también que las víctimas no tengan el conocimiento para saber cómo contar su historia. O sea, puede ser que ellas no entiendan que contar ciertas cosas las va a exponer a más violencia y no tienen por qué saberlo tampoco. Entonces, es una responsabilidad también de las y los comunicadores poder como guiar a las personas y decirle, mejor esto no, esto sí, porque esto te va a exponer a esto. Entonces, creo que igual tiene que haber como una guía de parte de la persona que está ejerciendo las comunicaciones, ¿no? Yo quería agregar que además existe un decreto ley, que yo ahorita no lo ubico, sabía que lo buscaba, donde los medios de comunicación tienen que asegurar, evitar también la revictimización en temas de violencia de género hacia las víctimas. Entonces, hay detalles a nivel periodístico que sí tienen que ser conocidos porque son o sea, es importante dar a conocer a la opinión pública, sobre todo cuando son temas que son de importancia, cuando hay investigaciones, pero hay una ética en la cual se tiene que también saber en qué medida vas a afectar a esta persona que es la víctima. Entonces, sobre todo cuando, yo de verdad, yo sé que el tema de mujeres es muy importante, definitivamente lo es, pero otra población vulnerable, y lo traigo acá a cotación porque son temas que están saliendo en los medios de comunicación, son las y los menores de edad, o sea, las infancias. Entonces, que también son una población vulnerable y donde a veces salen hasta sus rostros, salen sus datos, se habla en muchos casos cuando se trata de un feminicidio más de la víctima que del agresor y se habla hasta temas, hasta llegan a ser morbosos, ni siquiera hay un tema pedagógico para que se evite dónde llamar, qué hacer, o sea, no existe ese papel, y si es que lo hay, ha sido, creo que casi, o sea, y no se puede percibir con claridad en el rol, en el papel que debería cumplir los medios de comunicación. Y esa es una tarea que todas las personas, periodistas, de medios de comunicación, así no sean periodistas, deben tenerlo como un axioma, ¿no? Como valores periodísticos. Gracias, Kelly. Hay otra pregunta de Osler. Menciona, nuestra Policía Nacional, teniendo el acceso a investigación cibernética, ¿qué nos garantiza que nuestros datos se mantengan en privacidad? Si quieren puedo responder yo. Ese es un punto muy importante y que precisamente nos preocupa bastante. En principio existe la ley de datos informáticos, que lo que busca es proteger nuestra data, toda nuestra información, tanto de las bases de datos públicas como de las bases de datos privadas. Es decir, hay información que pueden, o sea, que todas las personas, a la que todas las personas pueden acceder y guardar en bases de datos, así como también desde la policía y otros organismos del Estado. Lo que nos garantiza precisamente es que nosotros tengamos conocimiento de dónde está nuestra información. Es decir, nosotros tenemos nuestra información en RENIEC, en otras bases de datos, pero también es importante tomar en cuenta cuando le damos a aceptar cookies, cuando le damos a aceptar a todos los términos y condiciones de determinados contratos, cuando de repente estamos navegando en internet y queremos leer una noticia y sale por políticas de privacidad, vamos a guardar tus datos, y entre otras letras chiquitas que no nos gustan, nos da un poquito de flojera leer. Es importante leerlos y adicionalmente también tenemos los derechos ARCO, que son un poco lo que mencionaba antes en la exposición, que son estos derechos en los que nosotros podemos solicitar que incluso determinada información sensible salga de estas bases de datos, pero dentro del manejo de nuestra información por las autoridades y por cualquier otra institución pública, sí es cuestión de cómo ellos lo manejan y qué información es la que tienen al respecto.
Bien, gracias, Ahí Elizabeth. desearía agregar que si bien la policía tiene acceso a información, definitivamente me va a dar la razón la amiga Hiperderecho, información que se ubica por geolocalización, información que puede dejar aún en sus redes sociales, cuando saca una tarjeta de crédito, cuando se registra a boletines informáticos, cuando está entrando a una página para comprar una pizza, por decirlo ahí, ya estás dejando información, y inconsciente y conscientemente. Entonces, a veces una puede evitarlo, puede tomar acciones de autocuidado, de cibercuidado, pero es casi imposible que tu información no esté, así no tengas redes sociales. Desde el hecho que sacaste un DNI, ya tu información está en una base de datos. Ahora, no, pero es que eso está protegido. Hace no sé cuánto la Federación Peruana fue hackeada, o sea, de fútbol, y estos eventos suceden, o sea, de manera aleatoria, sí, pero no son raros. Entonces, no podría decir al 100% que nuestra información privada, sobre todo nuestros datos personales, están 100% seguros. Es algo que debo decir, no podía tranquila sin decir eso. Gracias, Kelly. Otra pregunta que hace Yola, a ver, es, ¿las denuncias por acoso que se hacen en Facebook tienen algún efecto? Eso yo puedo responderlo. Miren, hay un detalle muy importante desde Mujer Dispara, Audiovisual Feminista. Tomamos este reto de alguna manera de poder orientar a las compañeras, personas que desean presentar su denuncia por redes sociales. Sin embargo, uno de nuestros hallazgos haciendo la guía es que más allá de hacer una denuncia, muchas veces las víctimas piensan que ahí se va a solucionar todo, que ya con eso ya, o sea, el agresor, no sé, pues va a obtener justicia. Lamentablemente no es así. Un proceso de violencia no incurre solamente en el acto del daño a nivel físico, sino también psicológico. Y al hacer una denuncia en redes sociales, es muy posible que tengas una revictimización de personas que sencillamente pongan cuestionamiento, y además de ello, siempre va a ser necesario tener acompañamiento legal, el acompañamiento de alguien que trabaje el tema de salud mental, porque definitivamente esto afecta. Entonces, hacer una denuncia en Facebook o en cualquier otra plataforma, más allá de tener una solución, es una defensa, es un reclamo de justicia, porque tenemos un sistema que no, pues no se le escapa de las manos, por decirlo así, ya, porque los procesos judiciales demoran, a veces son inimputables, a veces dicen que no hay pruebas. Solo el hecho de ir a poner la denuncia es desgastante. Sin embargo, como colectiva siempre hemos insistido en, aunque sea llamar a la línea 100, sobre todo cuando hay detalles y temas que tienen que ver con la violencia digital de género, porque si no llamas a la línea 100, si no haces una denuncia, lamentablemente dirán que estos casos no existen en un país tan grande y machista como el que vivimos, y solo tendremos 23 casos, que fueron 23 mujeres valientes que pusieron sus denuncias y tuvieron definitivamente que ser revictimizadas. Definitivamente hay más denuncias, sí genera impacto, vas a tener apoyo, vas a tener diferentes contradicciones, pero ante todo debo decir, es por responsabilidad, decir que hacer una denuncia trae consecuencias, pueden ser buenas o malas, pero tienes que tener una red que te dé el respaldo. Y tienes que estar preparada, porque los agresores no actúan solos, y es un sistema que actúa en bloque. Entonces, tienes que estar y tener a alguien o personas que te van a respaldar. Y yo diría que sí generan efecto, pero hay que estar bien, bien preparadas para lo que se viene. Otra cosita que a mí me gustaría agregar a lo que dice Kelly es que es mucho más complicado, o sea que se puede denunciar agresores y agresores, ¿no? Hay agresores que tienen mucho poder, y entonces creo que también de parte de las activistas, de las organizaciones, del soporte, hay que como decirle eso a las víctimas que deseen hablar, porque justo también en lo que mencionaba, por ejemplo, del tema Amber Heard y Johnny Depp, ha tenido un impacto en nuestra sociedad que ha generado más bien que las víctimas que deciden hablar en espacios públicos sobre la violencia que sufrieron puedan ser luego víctimas, puede ser luego, perdón, denunciadas por difamación. Entonces, este es el gran
el gran peligro que pasamos ahora las mujeres que decidimos denunciar violencia. Como decía Kelly, como el Poder Judicial no tiene la capacidad, yo pienso que tampoco las ganas, ¿no? De entender la estructura y cómo se da la violencia, es muy sencillo y muy fácil que tu denuncia sea desestimada por falta de pruebas, que no quiere decir que no haya existido la violencia, simplemente que no la puedes probar, porque quien cuando es violentada tiene una cámara o toma fotos o graba videos, es probable que tú no tengas cómo probarlo más que tu testimonio, que el testimonio debería valer, sí, pero en el mundo real no vale lo suficiente, ¿no? Entonces, si te enfrentas a personas de poder con solo tu testimonio, lamentablemente, si no tienes un soporte, como dice Kelly, puedes luego ser víctima de una denuncia en tu contra por difamación. Ya ha pasado hace poquito, ¿no? De una compañera de la PUC que ha tenido que pasar por un juicio de mucho tiempo de un profesor que la denunció por difamación. Entonces, eso es como un nuevo, como decía Kelly, ¿no? Ellos actúan en bloque y esto es como un nuevo contraataque de los agresores que están atemorizando a las mujeres que deciden hablar a través de estas denuncias por difamación, ¿no? Gracias, Suri, también. Solo quería agregar que es el Quería caso agregar. de Marcela Poirier y es la denuncia de Luis Jaime Castillo, que al final se desbarató, pero casi nadie habla de eso, ¿no? Por hostigamiento sexual. Hay que decir las cosas por su nombre. Es nuestra compañera y creo que tenemos que, sí, enfatizarlo. Gracias, Kelly. Hay una pregunta que a mí me parece súper importante, esto y lo planteo porque cuando realizamos talleres siempre los periodistas y las periodistas nos preguntan, ok, quiero abordar de manera adecuada. Si tengo un caso de este tipo de violencia en el ámbito digital, ¿cuáles serían esos pasos? Si tenemos que darle pasos a los periodistas, ¿cuáles serían esos pasos para que construyan una buena noticia o una buena nota en algún producto informativo, ¿no? No sé si ahí alguna de ustedes pueda dar algunas indicaciones, quizás también qué marcos normativos hay que también tener en cuenta o los periodistas tienen que tener en cuenta para abordar adecuadamente este tipo de casos. En el MIP, en la página del MIP hay bastantes recursos que obviamente no son trabajados de ahora, pero desde el 2016 hay bastantes recursos para abordar la noticia de manera respetuosa. Creo que, como decía al principio, la base siempre debe ser la dignidad, el respeto a la dignidad de las víctimas, ¿no? Y para eso tenemos que respetar cómo las víctimas quisieran que sus historias fueran contadas, ¿no? Y cuál es el propósito de contar las historias, porque lamentablemente de tanto contar historias de violencia, o sea, pasamos de invisibilizar la violencia a las mujeres a visibilizarlo y a visibilizarlo tanto que es como, por ejemplo, un día ves un robo y te asustas, al día siguiente hay otro robo y te vuelves a asustar, pero ya todos los días sales de tu casa y ves un robo y es como, bueno, otro robo, ¿no? Entonces eso está pasando con la violencia hacia las mujeres, que es como, bueno, ya hay otra mujer que ha sido asesinada, bueno, hay otra niña violada y ya no genera absolutamente nada en nosotros, ¿no? Hay nada en la sociedad. Entonces, primero pensar también como comunicadoras, como comunicadores, qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando visibilizar el caso porque la familia es lo que nos ha pedido, si estamos buscando además generar conciencia, hablar de datos. Entonces, es importante eso, ¿no? Primero tener muy en cuenta cuál es nuestro propósito. Luego, tener respeto a la dignidad de las sobrevivientes, de las víctimas, no caer en el morbo, no dar detalles innecesarios que especifiquen el tipo de violencia que ha sufrido, porque no sirve para nada. No sirve contar cómo le levantaron la falda, cuántas veces la apuñalaron. No sirve, de verdad no sirve. Eso más bien lo que genera es que la conversación se vaya para otro lado, ¿no? Entonces, y también dar información. He visto muchos titulares, por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual a menores de edad, que se habla de la violencia sexual y no se habla en ningún momento de que las menores de edad tienen derecho al aborto terapéutico, por ejemplo. Ninguna parte de la nota habla de eso. Entonces, si vamos a hablar de casos de violencia porque necesitamos visibilizar, también aprovechar ahí para dar información, ¿no? O sea, que ningún caso de violencia sexual, ningún caso de embarazo infantil o adolescente salga sin referencia al aborto terapéutico y a la normativa vigente. O sea, eso tiene que servir para dar información
información. Y lo último, mi última recomendación es dejar de ver a las mujeres como números, estadísticas, casos, ¿no? Cada mujer es un caso particular, tienen nombres, tienen familias, tienen proyectos de vida, entonces hay que visibilizar eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado, o este año no me acuerdo, pasó este caso de una joven que fue asesinada porque su expareja la quemó, ¿no? Entonces la joven se convirtió en los titulares como la joven quemada. Entonces, ¿quién quiere ser conocida como la joven quemada? O sea, no es justo que toda la vida de una joven se termine para ser conocida como la joven quemada. Y realmente así la presentaban en los medios de comunicación, como la mamá de la joven quemada, la joven quemada, la joven quemada. Eso no es respetar la dignidad de las mujeres sobrevivientes ni de las mujeres víctimas. Gracias. Solo para añadir una cosita, también lo que comenta Suiri, es importante hablar de la no revictimización. O sea, cualquier acción, cualquier investigación o cualquier palabra, incluso que incluyamos en el reportaje o en la investigación, tenemos que procurar la no revictimización de la persona y buscar que no se reexperimente, que no se le lleve a la persona que ha experimentado este tipo de violencia a recordar estas situaciones. Y por último, también cuando estemos realizando o buscando toda la información para la nota, también debemos tener cuidado con los datos personales y con la información que podamos compartir de la persona, porque muchas veces podemos querer ayudar, podemos preparar una nota, podemos hacer todo para visibilizar un caso, pero de repente estamos exponiendo de forma innecesaria, de repente dónde vive, el número de celular, quién es la mamá, quién es el papá. Entonces siempre tener cuidado con esos temas. Gracias. Yo quería agregar Gracias. un detalle que en una entrevista menciona Rita Segato, que es una escritora feminista. Ella menciona cómo el feminicidio es un espectáculo. Lo mencionó, es un momento, ¿no? Cómo los medios de comunicación hablan del feminicida, que tiene gran poder, que ejerció tal violencia, que era hasta las narrativas, cómo se dan las locuciones, ¿no? Que era un maldito, que era un crimen pasional, que no era la primera vez y mencionando que no era la primera vez que hacía una denuncia. Hace unos años tuvimos un caso bien sonado, terrible, en Navidad, en vísperas de Navidad, Navidad 24, donde a una señora la asesinan, a ella y a sus hijos, un sujeto en un cuarto que estaba a menos de 2 cuadras de la comisaría, y la policía nunca fue. Y lo atrapan porque los vecinos intervienen. Y se habla más de eso que de la ineficiencia de la policía cuando se presentan estos casos. Cuando había una ministra de Justicia que decía, frente a la que le increparon esta pregunta, decía, ay, por favor, déjenme ir a la misa, ¿no? Que es 24, una cosa así. Entonces, estamos hablando donde hay tantos recursos, donde el periodismo puede hacer tantas acciones pedagógicas que puedan servir a las víctimas, y sobre todo mencionar un detalle, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo debo contar. Los agresores pueden actuar, su mejor arma es el silencio, es el miedo, pero cuando los exponen, uy, ahí sí son unos santitos. Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle, hay que exponerlos, hay que decir que lo que hizo es grave, que si alguien ejerce violencia, aunque sea psicológica, de cualquier índole, es un delito. Y eso, mencionar cuántos años son de cárcel, mencionar a las personas, a las mujeres, a las niñas, dónde pueden llamar y sobre todo que la policía y los operadores de justicia puedan acelerar su trabajo y tomar estos casos no como numéricos, sino como serios, porque estamos hablando de vidas, también de vidas que son impactadas, porque es todo el entorno familiar. Y ahí las personas que trabajan en los medios periodísticos tienen un papel fundamental. Gracias, Kelly. Y bueno, ya el tiempo nos apremia. No sé si igual quieran dar alguna reflexión final, pero muchísimas gracias, Sweetie. Muchísimas gracias, Kelly, Elizabeth, por su tiempo, por sus reflexiones, por sus conocimientos que nos han compartido. Creo que todos los y las periodistas van a tomarlo de la mejor manera. Es importante para sensibilizarlos de esta gran problemática que estamos afrontando y afronta todo el país y en todo el mundo también se vive. Creo que ya no veo más preguntas, así que sin más, ya podemos cerrar esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias y gracias a todos y todas las periodistas que se han conectado a través del Facebook Live. Vamos a seguir el siguiente jueves con una siguiente modalidad de violencia. En este caso vamos a abordar sobre la violencia y representación de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así que también
No se pueden perder esta sesión a partir de las 5 de la tarde, como siempre, todos los jueves. Muchas gracias, estimadas, por su tiempo. Ya nos estamos... Gracias. Quisiera gracias. agregar algo rápido. Sí, Kelly. El jueves 28 de septiembre, las activistas, las mujeres independientes tomamos las calles para exigir el derecho a decidir, para exigir que el aborto terapéutico se aplique en un país que progresa. Las niñas no son madres y hay que exigirlo porque es nuestro derecho hace 100 años. Gracias, Kelly. Ahí estaremos. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias, estimadas. Nos vemos a todo el público en la siguiente sesión.